algunas cuestiones básicas de la negociación, y más en instituciones tan complejas como lo son las cooperativas. Y sin duda que estas herramientas, conociéndolas previamente y teniendo en cuenta algunas cuestiones antes de ir a una negociación, nos podemos plantar bastante mejor y podemos tener negociaciones bastante más efectivas. Así que esperemos que puedan aprovechar lo que se comparta hoy aquí. Sin duda el doctor Montes nos va a traer unas herramientas bien interesantes y que podamos aplicar en nuestras cooperativas, pero también en diferentes ámbitos. Sin más, es una alegría importante conectarnos de nuevo, como decía Ángeles temprano, tener instancias de que más allá de la distancia física podamos seguir conectados y compartiendo estas instancias que enriquecen no solo la cooperativa, sino que generan también espacios donde nos podamos encontrar. Saludos a todos. Muchas gracias Estefanía, muy linda apertura. Así que doctor Gerardo Montes, podemos comenzar. Y bueno, estamos a las órdenes si va necesitando algo, si querés compartir pantalla, me vas avisando. Sí, voy a necesitar que me permitan compartir PowerPoint. A ver. Ahí va, ahí estoy habilitado, permítanme. Alicia, capaz que recordar que silencia los micrófonos. Perfecto, y lo voy a poner en el chat también, por favor. Mantener los micrófonos silenciados mientras que estamos exponiendo. Cualquier cosa que necesiten, preguntan, obviamente va a haber un momento de intercambio, pero también cualquier cosa nos vamos comunicando por el chat. Perfecto. Primero que nada, es un gusto que tengamos esta instancia de intercambio a distancia. Las instancias de talleres de negociación que hemos realizado en el marco de la Confederación, junto con otros compañeros y otros colegas, especialmente el doctor Alfredo Lamensa, en las diferentes mesas territoriales avanzábamos más que nada como elementos de introducción al tema de la negociación colectiva. Pero conversando con Alicia, especialmente en las circunstancias que se está dando también este momento de pandemia, de nuevas instancias de intercambios entre diferentes instituciones, la necesidad de que las cooperativas se tienen que generar y están procesando discusiones de reconversión, plantea que el tema de negociación lo debemos analizar desde una perspectiva mucho más amplia a la que es precisamente la que tratábamos anteriormente, que era la negociación colectiva. Básicamente lo que vamos a analizar en el taller, primero son algunos componentes teóricos de qué es lo que está vinculado, relacionado cuando hacemos referencia al tema de negociación, y luego vamos a tratar de ejemplificar con casos concretos de lugares y ámbitos que actualmente la Confederación, sus federaciones y las cooperativas vienen avanzando en acuerdos, tanto con gobiernos departamentales, con gobierno nacional, con personas públicas no estatales, y sobre todo también entre las diversas clases cooperativas, que como ustedes tendrán en cuenta, cada clase cooperativa tiene su propia cultura organizacional y por lo tanto tiene una forma de ver la realidad de las relaciones, de los procesos económicos, de las relaciones sociales, de los procesos culturales, no necesariamente similares. Y eso es positivo porque nos enriquece el abordaje a la hora del análisis de las diferentes problemáticas. Lo primero que nada que tenemos que tener en cuenta es desde nosotros como integrantes del movimiento cooperativo, desde dónde nos paramos para analizar las relaciones entre diferentes instituciones que pertenecen a matrices culturales diferentes. En este punto a mí me gusta mencionar en particular un autor que se llama Henry Mintzberg. Es un autor de referencia en todas las escuelas de negocio en el mundo, pero especialmente también en lo que tiene que ver con los abordajes orientados a la sociología del trabajo y a la sociología organizacional. Este autor, luego de que estalla la crisis del 2008, planteó la necesidad de que se tenía que rediscutir las relaciones económicas y partía de la base de la necesidad de visualizar y clasificar a las diferentes empresas y organizaciones
desde tres grandes categorías. Una categoría público, privado y plural. El público, naturalmente, compuesta por las entidades como el gobierno nacional, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, incluso las personas públicas no estatal entrarían en dicha categoría. Un sector privado, que básicamente está organizado por empresas que tienen fines de lucro o que buscan un resultado económico, básicamente sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. Y Henry Mintzberg plantea de que en el sector plural se encuentran aquellas organizaciones que también desarrollan propuestas de valores que naturalmente tienen que tener éxitos económicos, pero que tienen un sistema de gobernanza democrático y horizontal, y donde el proceso de toma de decisiones está basado en prácticamente una persona, un voto. O de colectivos donde hay una participación democrática de la elección de sus autoridades. ¿Por qué el público y el privado se encuentran en la parte superior y el plural en la parte inferior? Bueno, precisamente por el sistema de gobernanza. Cuando nosotros hablamos de la estructura pública o de la estructura empresarial privada, hay un principio de jerarquía que está basada en cuáles son las condiciones para que una determinada persona ocupa una posición de poder. Que el sector plural se encuentre abajo no significa que sea inferior a las otras dos dimensiones, pero plantea que básicamente su proceso de discusión, de análisis, de desarrollo, está basado en una estructura horizontal de fuerte participación democrática. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de las cooperativas, y nosotros tenemos que buscar una característica que nos diferencie, nosotros no pertenecemos al ámbito público, nosotros no pertenecemos al ámbito privado, y pertenecemos a un espacio común que es plural. Y vuelvo a decir, plural no significa una obra de caridad, no significa que no se deba perseguir el éxito económico, pero la orientación de ese resultado económico no es para el enriquecimiento individual, sino para la generación de nuevas oportunidades que permiten procesos de inclusión y de movilidad social. Si nosotros, para encarar un proceso de negociación, necesariamente cada uno de los actores y de los sujetos que integran cualquier empresa o entidad tiene que basarse primero que nada en comprender los cambios de entorno y los impactos que tienen esos cambios de entorno en la propia organización. Nosotros muchas veces en el ámbito nacional, en el caso del Uruguay, uno a veces se enfrenta a esa cultura organizacional, uno la denomina la uruguayesa organizacional, donde muchas veces opinamos en la todología, donde somos especialistas en todo, producto de una visión muchas veces que está basada en que no me muevan de la chacra, que es donde tengo el control de los procesos que conozco. Y eso nos genera que la mayor parte de los procesos de intercooperación, muchos de ellos han sido exitosos, pero muchos otros han fracasado porque no hemos logrado quebrar esas barreras culturales que nos permiten mirar al otro y comprender que el mundo en el que estamos ha cambiado, y lo que nosotros pensamos que sabemos puede ser de que sea un conocimiento obsoleto que no nos permita adaptarnos a una nueva realidad. Esto no quiere decir que estamos equivocados, lo que quiere decir es que tenemos que validar y contrastar nuestras opiniones y nuestras ideas con los cambios que se vienen realizando a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Lo que ustedes tienen en esta primera imagen es que nosotros tenemos que generar un debate de doble vía. Uno, comprender los cambios en el ámbito externo de la organización, pero comprender también las tensiones que se generan en el ámbito interno de la organización. Si nosotros hablamos del ámbito externo de factores tales como los cambios económicos, los cambios políticos, un cambio normativo, cambios demográficos, aspectos sociales que se van transformando, reglas que hacen que las empresas tengan condiciones competitivas diferentes, cuestiones del mercado global, fundamentalmente también de cambios de variables que uno no controla, y fundamentalmente cambios tecnológicos.
vemos que todos estos componentes tienen un impacto directo en lo que le pasa a la organización. Nuestras empresas no dependen solamente de lo que puedan negociar internamente, sino cómo les impacta el entorno en el cual se mueven. Pongamos un ejemplo. Si nosotros en un escenario de crisis económica como la que tuvo el Uruguay en el año 2002, ninguna organización tenía la posibilidad cierta de saber lo que iba a pasar porque se había quebrado el tema prácticamente la cadena de pagos con la caída del sistema financiero. Entonces, recuerden en el 2002 cuando se genera un proceso de refortalecimiento y redimensión de todo lo que era el sistema financiero, el tema de la congelación de determinados depósitos. Si bien en Uruguay se respetó la moneda del depósito y la tasa de interés era más que superior de la que daban esos plazos fijos en el caso de dólares, tuvo un impacto estructural muy importante. No era lo mismo si uno tenía un endeudamiento en dólares, donde un dólar se había disparado completamente, luego vienen unos 10, 15 años donde la tasa de cambio baja sustancialmente, pero ese cambio económico tuvo impactos significativos en la forma de funcionamiento de nuestras organizaciones. Cambios políticos que se pueden dar por la alternancia natural de los partidos políticos en la gestión del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales, cambios legales, cito a modo de ejemplo, cuando se aprueba la ley de inclusión financiera y cambió los órdenes de prelación en los descuentos de muchas cooperativas, que en algunos casos generó un riesgo a la cobrabilidad de créditos, como en el caso de cooperativas de ahorro y crédito, o en el caso de cooperativas de consumo, donde el legislador le dio una prelación y una prioridad en ese descuento. Cambios demográficos. Tengan en cuenta que estamos discutiendo a nivel nacional el tema de cuál es el sistema de la seguridad social que el Uruguay tiene que diseñar con un acuerdo de todos los partidos políticos, pero de todos los actores sociales, porque son reformas de largo plazo, partiendo de la base que hay un proceso de envejecimiento de nuestra población y que nuestra expectativa de vida es mucho más larga, y eso naturalmente tiene enormes consecuencias del tipo de financiamiento del sistema de la seguridad social. Cuestiones sociales, cuando existen crisis económicas, naturalmente estamos en los debates de la contención que hace el Estado y las organizaciones sociales y el movimiento cooperativo para lograr de que cualquier crisis económica tenga entidades y políticas que rápidamente actúan. Tengamos presente lo que nos pasa recientemente por el efecto del COVID, donde todas las organizaciones ya a partir del 13 de marzo activaron la solidaridad institucionalizada, actuando a todo nivel nacional, más allá de la capacidad de respuesta del gobierno nacional y de los propios gobiernos departamentales. Los espacios competitivos, y esto relacionémoslo también con el efecto del COVID, donde rápidamente nuestras organizaciones tuvieron que incorporar rápidamente la tecnología y debates que nos iban a llevar 1, 2 o 3 años, tuvimos que reimplementarlo rápidamente en menos de un mes. Tengan en cuenta, por ejemplo, la posibilidad que muchas organizaciones cooperativas, hoy el uso de herramientas tecnológicas o de plataformas de comunicación, como el caso de Zoom, pasan a ser una regla. Y muchas veces, teniendo estas mismas herramientas hace 1 año, 2 o 3 años atrás, si nuestro delegado que estaba en Paysandú o en Salto no podía viajar a Montevideo, no participaba de la reunión de la federación o no participaba de los ámbitos colectivos de decisión. Tuvo que venir una pandemia para enfrentarnos a la realidad que la distancia es una construcción mental que hay que dinamitarla a través del uso de la tecnología. Hoy, en igualdad de condiciones, un cooperativista que esté en Bella Unión puede participar de una reunión o de este taller que lo estamos haciendo cada uno en Montevideo, Maldonado, en Rocha, en Artigas, en Rivera, en Tacuarembó o donde estemos. Y ese impacto tecnológico está cambiando nuestra forma de concebir también la manera en que participamos de estos espacios democráticos que se construyen colectivamente. Pero entonces, tenemos que negociar. ¿Pero qué es negociar?
Si nosotros tomamos como referencia la definición de una serie de autores clásicos, como Fisher y Uri en particular, plantea que negociar es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros. Estos autores también mencionan que cuidado que el proceso de negociación está directamente vinculado a un proceso asociado a la comunicación de doble vía, para llegar a un acuerdo cuando usted y la otra persona comparten algunos intereses en común, pero también tienen algunos intereses opuestos. Y acá partamos de esta realidad. No siempre cuando nos sentamos a negociar, el otro tiene los mismos intereses. Podemos tener intereses comunes, pero no necesariamente el 100% de esos intereses va a haber un acuerdo entre las partes. Lo importante acá es lograr identificar lo que es el interés de la posición individual y saber que en ese proceso de negociación, en un proceso de comunicación, se va a realizar también una construcción nueva en la búsqueda de diferentes alternativas que nos permitan revertir situaciones a las que nos estamos enfrentando. Si vamos al modelo cooperativo, hay otros autores que hablan del modelo Harvard, el modelo ganar-ganar, vamos a un modelo que tiene una serie de componentes. Primero que nada, separar a las personas del problema. Este es un problema que tiene en la sociedad en general. Si a mí no me gusta la cara de una determinada persona, yo ya no la escucho. No importa lo que diga. Tengo un juicio de valor, no importa si me está incluso felicitando por el taller que estamos dando. No le creo a esa persona. Y en un ámbito de negociación, probablemente nosotros nos vamos a sentar con personas que conocemos su pasado, que conocemos su visión ideológica, que conocemos sus antecedentes, sus posiciones. Y si nosotros vamos a una instancia de negociación no logrando separar a la persona del problema, es muy difícil que se logre revertir la posibilidad de construir algo en común. Entonces el primer componente es, aquí no es una cuestión de si me gusta la cara del otro, es me siento a negociar con el otro sin preconceptos, tratando de focalizarme en la razón del problema para encontrar caminos de transición o alternativos a la problemática que se está viviendo. Segundo componente, centrarse en los intereses y no en las posiciones. Es un elemento y es un matiz extremadamente significativo. ¿Por qué? Porque si mi interés es, por ejemplo, lograr que nuestras cooperativas logren un desarrollo económico, pero yo históricamente he estado enfrentado a ahorro y crédito con consumo, y pongo un ejemplo que a uno le ha tocado vivir, porque hubo momentos en que el movimiento, cuando se estaban votando iniciativas como la Ley de Inclusión Financiera, dos clases históricas del movimiento se vieron de golpe y porrazo enfrentadas. ¿Pero por qué? Porque la solución normativa propuesta desde el gobierno, en un caso reconocía el valor histórico del cooperativismo de consumo, pero discriminaba el acto cooperativo de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero hoy en día, y pongo un ejemplo, el cooperativismo de ahorro y crédito viene aportando fondos para que haya desarrollo económico de cooperativas de consumo en un sistema que se llama el SICO. Esto hace 4 años era imposible, pero ¿por qué hoy es posible que las cooperativas de ahorro y crédito estén aportando fondos a cooperativas de consumo, prestando a la misma tasa que los fondos que administra el Instituto Nacional del Cooperativismo? Porque el espacio de construcción, esa negociación para crear algo nuevo, se basó en el interés común y no en la posición circunstancial que cada clase tuvo en un determinado momento histórico. Mirar para adelante. Claro que hay que aprender del pasado, pero mirar para adelante. El tercer componente, generar una variedad de alternativas para beneficio mutuo antes de decidir. ¿Esto qué quiere decir?
cuando uno está en un proceso de construcción, nosotros no podemos ir únicamente con una solución, no. Del debate van a surgir un montón de opciones. Y es rico y es fundamental de no discutir una única propuesta o una única alternativa. Las alternativas tienen que ser lo suficientemente amplias para que se genere un proceso creativo colectivo que nos permita enriquecer a través de un proceso de sinergia la propuesta para enfrentarnos al problema. Si una negociación se genera en un esquema ganar-ganar con un fuerte componente de sinergia, la operación, la suma de 1 más 1 nunca va a dar 2. Tiene que dar 4, tiene que dar 15, tiene que dar 25, porque el resultado final es superior a la suma de las partes. El cuarto componente a tener en cuenta: referir las decisiones a seguir pautas o patrones objetivos. Es decir, acá hay una capacidad creativa de construcción muy amplia. No hay que limitarse a cuestiones estructurales de formas de razonamiento, de pensamiento. Y ese proceso de construcción depende que tenemos que llegar a las instancias de negociación con la cabeza lo más abierto posible y generar y respetar los tiempos para realizar dicha. Ahora, la relación entre negociadores, este es un elemento clave. Ninguna relación es posible construirla si yo no paso a tener primero confianza en el otro. Tengamos cuidado en lo siguiente: no toda negociación a la cual nosotros vamos a participar vamos a tener confianza en el otro negociador. ¿Correcto? No idealicemos. Hay momentos que hay que sentarse a negociar y no precisamente es una persona que uno le tenga simpatía, pero necesariamente tengo que definir el marco y las reglas que voy a trazar, que vamos a definir, y hay cuestiones en ese proceso negociador que debemos tener en cuenta para no empantanar el proceso de los resultados de las cuestiones que vienen siendo discutidas. Si esto lo organizamos en 4 grandes componentes o capítulos, vamos a identificar de que la relación entre los negociadores debe basarse en percepciones precisas, comunicaciones claras, emociones apropiadas y actitudes positivas. Esto llévenlo para negociar con el gobierno nacional, el gobierno departamental, dentro de nuestra cooperativa o dentro de nuestra relación familiar o de pareja. Estos 4 componentes se aplican a cualquier tipo de negociación. Cuando hablamos de percepciones precisas, ¿de qué estamos hablando? Primero que nada, cada uno ve lo que quiere ver. No hay una visión objetiva. El problema en una negociación es la realidad subjetiva, cómo la ve cada parte. ¿Por qué? Porque yo puedo, de acuerdo a mi experiencia vital, haber generado una percepción o un juicio de valor sobre una determinada situación. Y yo me alcanza a ver a esa persona o a ese partido o a ese cuadro o a tal delegado de tal grupo vinculado a determinada cooperativa, o a un representante de una determinada federación, y activo la percepción que tengo, que fue una construcción previa, que me condiciona ver y construir con el otro. Entonces, cuidado con las percepciones. El otro componente que afecta enormemente los procesos de percepción: póngase en el lugar del otro, invierta los roles. Yo no puedo decir que no a lo que el otro me está diciendo. Si la versión o la argumentación no nos cuadra, no nos cierra, nos queda dudas, debemos salir de nuestra posición y ponernos en la posición del otro. Lo que habitualmente uno identifica es ponerte en los zapatos del otro. Es decir, el otro desde dónde está viendo el problema que estamos discutiendo. El otro aspecto a tener en cuenta: comprender el punto de vista del oponente no significa estar de acuerdo con él. Cuidado con esto. Yo le puedo dar la razón de que desde el lugar donde la persona está viendo un determinado problema,
comprendo que haya llegado a esa conclusión. Comprender la posición del otro no significa coincidir con el juicio de valor o a la conclusión a la que llegó. Pero yo no puedo decir que el otro está equivocado sin antes no haber recabado la información desde dónde está viendo la problemática. El otro componente a tener en cuenta es no deduzca las intenciones del oponente a partir de sus propios temores. Es decir, no proyecte en los demás un problema que tiene uno mismo. Nosotros no necesariamente todos llegamos a las mejores condiciones para negociar. Y puede ser que tengamos juicios de valor que me impiden lograr determinados acuerdos, o que vea que en cada comentario que se formula hay una intencionalidad de poner en tela de juicio nuestra posición de gobierno o de dirección. Yo cito un ejemplo: los largos procesos de negociación colectiva que tuvo la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo con el Sindicato de Trabajadores, hemos pasado por diferentes escenarios, donde en algún espacio hubo que trabajar fuertemente el tema de las percepciones entre las diferentes representaciones. Y fue a partir de esa creación de espacios sinceros, de respeto entre las posiciones, que se ha logrado avanzar, especialmente no menos de hace 4 o 5 años, en un proceso de acuerdo mantenido en el tiempo que le ha permitido a las cooperativas de consumo seguir avanzando en procesos de reconversión y avanzar en procesos de intercooperación. Pero primero, naturalmente, hubo que trabajar estas cuestiones que son determinantes para asincerarse sin desconocer el lugar que ocupa el otro en los procesos de negociación. Otro componente determinante es el tema de la emoción. Mentira que somos seres completamente racionales. Somos primero seres emocionales, que muchas veces utilizamos la racionalidad para darle un fundamento lógico a nuestras propias posiciones que provienen de la emoción. John Elster, por ejemplo, parte de la base de que todo es parte de una construcción emocional. La racionalidad es completamente una cuestión alternativa. Incluso se determina, y está probado en diferentes estudios científicos que se vienen realizando, que cuando cada uno de nosotros se enfrenta a un problema o tiene que dar una opinión rápidamente, primero opina y después busca el argumento lógico que afirma de que usted está en lo cierto y no está equivocado. Nuestro cerebro muchas veces nos traiciona en las maneras de construir las soluciones. Pero cuando hablamos de la emoción, estamos hablando de cuidado con la conducta emotiva que genera una réplica análoga. Yo grito, el otro grita. Si en una negociación alguien grita, usted no grite, baje los decibeles, establezca las reglas, enfríe el partido, vayan a un cuarto intermedio, o establezca cuáles son las reglas en las cuales se va a procesar, porque uno no puede limitarse, no puede vencer las reglas de la convivencia y determinados principios. Pero una emoción o una conducta emotiva no la neutraliza con otra conducta emotiva análoga del mismo nivel de enfrentamiento. Otro componente a tener en cuenta: reconozca y entienda las emociones propias y las de la otra parte. Ustedes recuerden que cada vez que nosotros tenemos una posición sobre algo, emocionalmente nos vemos involucrados en la defensa de esa idea. Recuerde que esto que le pasa a usted también le pasa al otro. Y por lo tanto, es tan respetable su emotividad como la capacidad de construcción emotiva de la otra persona que se sienta a negociar. Otro elemento a tener en cuenta: permita al oponente liberar las tensiones. Nosotros, cuando estamos en determinadas situaciones, la persona que está negociando también está siendo sometida a determinadas presiones, y hay veces que en el propio proceso de la negociación se generan procesos catárticos, de catarsis colectiva. Si la persona tiene que liberar la tensión, deje que libere la tensión, porque nos va a permitir avanzar en una calidad del discurso, de la construcción de la necesidad, mejor, porque ya me saqué la carga emocional de encima.
El otro componente es no reaccione ante los estallidos emocionales. Esto tiene que ver con el primer componente. Tengan cuidado que en las tácticas que se aplican en los procesos de negociación, provocar al otro es parte de que el otro pierda su lugar y pierda el objetivo de lo que está defendiendo. Entonces uno no puede entrar en el juego de la provocación. Pero si uno no tiene control emocional, es muy difícil que podamos llegar claramente a enfrentarnos a ese tipo de situaciones que no nos permiten avanzar en la calidad de acuerdos entre personas o instituciones. El otro tiene un gesto amable cada vez que se puede. Es decir, ahora por supuesto no se puede compartir un mate por cuestiones sanitarias, pero muchas veces como uno se sienta en la mesa, o si le acerca algo al otro, o si tiene un gesto amable o respetuoso, más allá que venga de un momento que discutió en forma fuerte, permite que las cuestiones no se personalicen y logremos concentrarnos en los objetivos de la propia negociación. El otro aspecto, factor determinante de la negociación es no dejemos de lado de que estamos ante temas básicamente de comunicación. Y en los temas de comunicación y los procesos de comunicación hay tres problemas que se repiten habitualmente. Cuando uno declara su posición, pero no está atento o preocupado de que el receptor con el que esté negociando entienda lo que le está planteando. ¿Por qué? Porque lo que le está comunicando no es a usted, es al público. Eso es lo que hablamos habitualmente, una declaración de alguien que dice determinada cosa o afirma determinada cosa, pero es un discurso para la tribuna. No todo lo que decimos está orientado a la otra persona que tengo sentada en la negociación. Hay veces que se generan procesos de comunicación colectivos en más de una vía. Sí, necesito que el negociador avance, pero lo que yo estoy diciendo no es para con quien estoy negociando, es para la tribuna que me está escuchando. Porque puedo tener un proceso donde estoy siendo cuestionado en mi legitimidad o necesito afirmarme en un proceso colectivo de la organización a la cual represento. Entonces, cuidado que muchas veces cosas que se dicen en nuestras propias reuniones colectivas no necesariamente están orientadas para llegar a un acuerdo con el otro. Estoy dando mensajes para el colectivo. Otro componente y problema en ese proceso de comunicación: no se escuchan entre sí. Entonces no importa lo que el otro diga, no importa lo que le proponga, no lo estoy escuchando, no tengo interés de moverme en la posición y voy a tratar de no llegar a ningún tipo de acuerdo porque no me importa lo que el otro menciona o expresa o manifiesta. Y en esto puede haber elementos estratégicos que sean así. Y hay veces que se pueden dar por el solo hecho que la persona tiene una pésima relación interpersonal. Cuando las instituciones entran en conflictos por desbordes emocionales del que conduce la organización, el problema no es del que dirige la organización, el problema es de la institución. Porque una persona no puede agarrar de rehén ni secuestrar la institucionalidad de su organización. Cuando eso pasa en nuestras organizaciones colectivas, es un síntoma que el principio democrático está siendo tenido, se está cuestionando la veracidad del principio democrático. Nuestras organizaciones son organizaciones colectivas, es decir, basadas en un formato de gobernanza que tiene por pilar fundamental la idea del colegiado, no del cargo unipersonal. Nuestras organizaciones no son presidencialistas, no nos confundamos. Son órganos colegiados, donde el presidente comunica la posición del colectivo, no su posición. Y este es un factor que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos atraer como criterio organizador del sistema cooperativo una visión presidencialista que no corresponde al formato de gobernanza del movimiento cooperativo. Recordemos que cuando hablamos del principio democrático,
una persona un voto. Bueno, en un consejo directivo, una persona un voto. Y no importa qué cargo ocupe, porque el cargo más importante en un consejo directivo, o en un comité ejecutivo, o en el órgano de dirección, es estar en el órgano de dirección, pero es una persona un voto. El presidente no sustituye la voluntad del colegiado. Por lo tanto, y el otro componente que hay que tener en cuenta en estos procesos de comunicación es que se producen los malos entendidos. Estos malos entendidos son o porque no escuché bien, o porque no me importa lo que estoy escuchando. Y tomo algo que dice el otro para llevarlo al terreno del conflicto donde yo no me quiero mover porque necesito no llegar a un entendimiento con el otro. Necesito demonizar al otro, destruir al otro. Entonces tengan en cuenta que estos pecados se pueden llegar a no ser negativos cuando usted está negociando con algo que no tiene ninguna consecuencia directa con la organización, pero en el momento que usted está negociando con otros actores de los cuales usted depende, usted necesariamente tiene que llegar a un entendimiento. Y esto hablamos de acuerdos entre empleadores y trabajadores, entre cooperativas en sus respectivas federaciones, en acuerdos de clases cooperativas con políticas públicas, tanto de los gobiernos del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales. Hay un momento que hay que construir y mirar más allá de las diferencias circunstanciales que pueden estar dadas por un determinado momento en que las partes se vieron enfrentadas. Si lo que nosotros venimos mencionando ahora lo tuviéramos que graficar para que visualmente nos quede más claro, ustedes lo que tienen aquí es lo que se llama la teoría del iceberg. La teoría del iceberg se utiliza tanto para cultura organizacional, para planificación estratégica, para gestión humana. En todo hay una pirámide, hay una teoría del iceberg. ¿Qué significa la teoría del iceberg? Es como si hay un iceberg que está flotando en el mar abierto, en un océano, uno tiende a ver la punta superior, que es menor en tamaño a la parte principal que se encuentra oculta, es decir, que está debajo de la línea de flotación. La que determina y condiciona la organización no es la parte formal que vemos, no es la punta del iceberg. Ejemplo, si yo veo una cooperativa, entro a su sede social, sé que tiene un logo, que tiene una infraestructura, que hay equipos de gestión, que hay una estructura organizacional, que hay un estatuto. Esa es la estructura o el aspecto formal o visible de la organización. Pero la que condiciona la realidad de lo que pasa en esa organización no es lo que dice el estatuto, es la parte oculta de la organización, es la parte informal, es la parte no visible, que es la que determina cuál es la dinámica, cuál es la lógica de conflicto o de acuerdo, cuál es el principio democrático que se respeta o no, si existe solidaridad o no, si todos somos iguales o no, porque tengo mi posición de poder determinados beneficios que me lo da el ejercicio del poder que tengo por el lugar que ocupo. Entonces nosotros en todas las organizaciones, llámese gobierno nacional, gobierno departamental, confederación, federación, cooperativa de base, debemos ser atentos a que esa organización está compuesta por personas que tienen una cultura y la construcción que hacemos del sistema de gestión, hay una parte formal que vemos, que es normativa, estatutos, flujogramas, organigramas, planificaciones estratégicas, pero la que determina la viabilidad de la organización es la parte oculta. ¿Cuál es eso? Influencias y relaciones de poder, sentimientos que están involucrados en las personas, en cómo se paran, en la carga emocional que tienen, las expectativas que tienen en el ejercicio de esa función dentro de la organización, cuáles son las percepciones y actitudes, cuáles son las relaciones afectivas. ¿Cuáles son las relaciones afectivas? Si ustedes entran en una organización, es muy común ver que el sistema organizacional empieza a conformar bandos. Vean en la familia de uno.
Yo tengo familiares muy buenos y capaz que estoy enfrentado a otra parte de mi familia. Es natural la formación de bandos, pero cuando se forman bandos en una organización donde la lealtad no es hacia la organización, es a ese grupo que puede tener intereses diferentes a los de la propia organización, se generan los procesos de balcanización y de destrucción interna de las organizaciones. Esto es un llamado de atención, porque tarde o temprano esa organización va a entrar en una crisis institucional que no está determinada por factores económicos, sino por de la propia crisis del sistema de gobernanza, muchas veces porque prima el interés individual a los procesos colectivos democráticos y de transparencia. Organización, valores. El valor es el que le da la orientación. Incluso en una negociación, los valores me permiten saber qué negocio y qué no negocio. Lo debo trasladar luego o transparentar o redefinir el objetivo que la organización tiene o que la negociación que estoy impulsando tiene. La debo traducir ese objetivo a cuáles son los procesos concretos que van a ser ejecutados. Y esos procesos, de acuerdo a cómo hayan sido diseñados, van a tener determinados resultados. Los resultados pueden ser positivos o negativos, no importa cuál es el resultado, pero el resultado va a ser la consecuencia directa de cómo usted participó y ordenó las etapas anteriores. Si nosotros vamos a las instancias de negociación, y especialmente cuando cooperativas están negociando con entidades públicas, nosotros no podemos caer en el voluntarismo. Dame porque soy bueno. No, ni bueno, ni te doy porque me digas, esto no es un tema de camiseteo. Soy cooperativa, soy buena. No. Demostrame tu plan de acción, cuál es tu propuesta de valor, cómo funcionan los procesos democráticos internos, cuáles son los intereses que persiguen, cuáles son los objetivos. Entonces, cuando uno va a una negociación, primer componente determinante es que nosotros tenemos que contar con información para tomar decisiones. Algo que uno ve en todas las organizaciones es que el órgano que toma la decisión muchas veces no tiene información. Basa la decisión en la percepción individual que no tiene base empírica. Cuando hablo de base empírica es reporte, dato, análisis de causa, factores que hicieron el resultado. Yo vi determinada cosa, fulano me comentó que, y yo armo mi juicio de valor y condiciono a toda la institución. Y esto pasa a todos los niveles, más allá de que la organización tenga una estructura simple, ejemplo, familia, a una estructura grande, gobierno nacional, gobierno departamental, confederaciones, federaciones, corporaciones, cooperativas. Entonces, parte de la causa para resolver todo conflicto es que no se puede tomar decisión ni puedo ir a un ámbito de negociación si primero no tengo información. Muy sencillo. ¿Tengo información o no tengo información? Pero ¿cuál es el problema? Y ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué es la información? ¿Es tener un reporte lleno de datos? No, esos son datos. Yo tengo un reporte con gráficas preciosas, números. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, cuando un contador da el informe del balance en una asamblea, ¿cuántos asambleístas logran comprender lo que están votando? ¿Tienen información? No, tienen datos, no tienen información. Porque la información es el análisis, es el resultado de datos, el análisis de datos ordenados. Pero yo para saber leer ese dato, tengo que tener una base teórica de comprender cómo se interpreta y cómo se lee. Si a mí me dan un libro en chino y yo no sé chino, pero usted tiene la información. No. Yo tengo datos, pero no los sé interpretar, porque no tengo la herramienta para decodificarlo. Entonces nos tenemos que asegurar en los procesos de negociación que se dan permanentemente en los ámbitos deliberativos del propio Consejo, de comisiones asesoras, de comisiones fiscales, de los ámbitos colectivos en que el cooperativismo participa,
de que la decisión está basada en información. Y después que usted toma la decisión, acá viene el gran problema. Uno piensa que por haber aprobado algo, ese algo se construye mágicamente, ¿no? Esto ya lo votamos. Sí, sí, compañero, pero que lo haya votado no es la varita mágica de Harry Potter. Usted no lo soluciona con la varita mágica de Harry Potter. No existe la varita mágica de Harry Potter. Usted lo que tiene ahí, después que tomó la decisión, es que armar el plan de acción. Y ese plan de acción es bajar a tierra cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, en qué procesos lo va a organizar, y tiene que estar abierto críticamente a que de 100 pasos que va a dar, 99 van a estar equivocados. ¿Cuál es el dilema? Si usted de los 99 errores tiene la capacidad de aprender, porque si usted no tiene la capacidad de aprender, usted no tiene posibilidad de avanzar en procesos colectivos de construcción colectiva. Porque en ese proceso de formar estructuras que perduran en el tiempo, ejemplo, una familia, usted va a pasar por altibajos. Y si usted no tiene la capacidad de aprendizaje de esos errores, de esos planes de acción que va ejecutando y va corrigiéndolo, no va a tener la posibilidad de concretar la construcción colectiva. Llámese familia, llámese cooperativa, llámese federación, llámese confederación, llámese la vida en comunidad en nuestros departamentos, llámese la sociedad como parte del Estado Nacional o de las relaciones internacionales en los colectivos comunes que tanto venimos construyendo desde el propio movimiento. Ahora, tenemos que ir al médico y sacarnos una radiografía. Yo les digo que más que una radiografía, una resonancia magnética para tener certeza de lo que va a encontrar en cada uno de nosotros y nuestras respectivas organizaciones. Si uno utiliza las 4 inteligencias, nosotros somos seres que no tienen una única inteligencia, tenemos 4. Según Stephen Covey dice, bueno, hay una inteligencia mental, hay una inteligencia física, una inteligencia emocional y social y una espiritual. ¿Cuál es la mental? Bueno, si yo quiero hacer un curso de negociación, voy a dar una prueba y voy a saber si tengo el conocimiento teórico. Si yo tengo que ir a un curso para logística de cómo debo mover determinadas cajas, me van a dar el conocimiento teórico de cómo debo hacerlo y cómo físicamente me tengo que comportar. Esa es la inteligencia mental. La inteligencia física es precisamente la persona que debe entrenar su cuerpo para ejecutar una determinada tarea. ¿Cuál es la inteligencia emocional y social? La emocional es el autocontrol. Recuerden lo que hablamos en forma previa. No reaccione si usted es agredido emocionalmente. Eso que si usted no reacciona, no entra en el juego del otro, ¿qué es? Es una prueba de su fortaleza e inteligencia emocional. Pero usted con inteligencia emocional no le alcanza. Usted en una cooperativa construye con el otro, acuerda con el otro, define, debate, construye, reconvierte, planifica. Eso se hace no solo desde una perspectiva de la inteligencia emocional, sino de la social, cómo interactuamos entre nosotros. Ahora, de estas 3 inteligencias, la determinante es la número 4, que es la inteligencia emocional. La inteligencia espiritual, perdón. ¿Qué significa la inteligencia espiritual? Es la inteligencia dependiendo si yo soy creyente en seres superiores o no. No, esto no tiene nada que ver. Un ateo tiene tanta inteligencia espiritual como una persona religiosa. Esa inteligencia espiritual de lo que habla, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si usted es una persona que cree en el sistema cooperativo, que dentro de sus valores principales está el de la democracia y está el de la igualdad, usted cuando tiene una diferencia con el otro, no lo va a ningunear. No va a hablar por atrás. Va a decir lo que piensa, con mucho respeto, en la cara.
va a tratar de construir a partir de esa diferencia. Entonces usted construye la inteligencia mental, la física, la emocional y la social, y nuestra organización, llámese familia, cooperativa, federación, confederación, el Uruguay todo, si tenemos valores comunes de convivencia, que impacta en nuestros comportamientos. Esto no quiere decir que yo tengo que ceder en mi posición, pero tengo que respetar que el otro piensa diferente. Y si después que se procesa el debate colectivo y democrático, la posición que resulta aprobada no fue la que yo quise, yo tengo que tener el respeto republicano, democrático y cooperativista de respetar y acatar la resolución de la Asamblea, aunque no me haya gustado. ¿Por qué? Porque son esos valores los que determinan la viabilidad de largo plazo de los entramados colectivos. ¿Cómo se rompe la solidaridad? Cuando empieza el ego a actuar en forma desmedida. Y si algo queda claro en cada crisis que el Uruguay ha enfrentado, a que ha sido la solidaridad institucionalizada la que ha permitido evitar situaciones de fractura social en este país. La mayoría de las organizaciones aquejadas de problemas han desarrollado una ceguera funcional a sus propios defectos. No sufren porque no pueden resolver sus problemas, sino porque no pueden verlos. Compañeros, compañeras, la mayoría de los problemas son que no logramos visualizar que son problemas. Nos hemos acostumbrado a que si alguien grita, yo tengo que aceptar que esa persona grita, porque es así, y no es así. Tengo que definir que eso es un problema y que debo respetar la opinión de cada uno y que tenga el tiempo que se le respete de que pueda exponer su posición y su idea. Cuando aceptamos la arbitrariedad, hay un determinado momento de nuestra vida donde perdemos la libertad. Se pierde la libertad. Se construye la impunidad. La construcción de la impunidad no es el resultado de procesos meramente colectivos nacionales por cambios de regímenes que desatendieron la voluntad popular. Aprendemos en sociedad a vivir de la impunidad. Cuando un dirigente o una persona que está en una posición de poder usa para obtener un beneficio personal, aunque sea legal, pero no necesariamente ético. Esa ceguera funcional impide el desarrollo de esa construcción colectiva. Ustedes me preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la negociación? Esto es todo negociación. Porque definir los códigos de convivencia, familia, cooperativa, federación, confederación, sociedad en su conjunto, requiere que definamos valores comunes de convivencia, pero para resolver los problemas, primero debo tener las competencias para identificar que eso es un problema, y que lo tengo que corregir. Ustedes saben cómo uno identifica cuando en una forma de proceder, nuestro proceder es ético. Si usted está dispuesto a que lo escribamos y lo publiquemos y lo repartamos a todo el mundo para que sepa que Gerardo Montes hace determinada cosa. Si usted está dispuesto a que algo que lo beneficia directamente, que es legítimo, que es legal, no tiene ningún elemento componente de falta de ética, no va a tener problema en los procesos de transparencia que se hable públicamente. Pero si le queda el ruido, es porque hay cuestiones en nuestras organizaciones que debemos seguir afinando los procesos de negociación que nos permitan definir que esos valores están alineados a determinados comportamientos que deben permitir el desarrollo de la cooperativa. Muchas de las cooperativas que están participando hoy se están enfrentando a enormes problemas para llegar a acuerdos con sus gobiernos departamentales, con políticas de desarrollo público. Primer punto, todo acuerdo se va a construir si tenemos valores comunes, si hay intereses comunes. En el sector público, lo que nosotros identificamos como el valor igualdad
es un principio constitucional. Lo que nosotros hablamos del valor democracia es un principio constitucional. Cuando hablamos de la solidaridad, estamos hablando también de cuestiones que tienen rango constitucional. La solidaridad intergeneracional de los sistemas previsionales es la solidaridad institucionalizada por el colectivo a través de los poderes públicos, que hoy lo damos por sobreentendido, pero eso es el resultado de conquistas de derechos que no fueron mendigados, fueron conquistados. Y ese es el rol también del movimiento cooperativo. No la conquista del puño cerrado, sino de la construcción propositiva, de la mano tendida, del debate franco, más allá de las diferencias, pero para lograr construir éticamente con el otro las alternativas. Si ustedes ven estas gráficas, que voy a pasar rápido, esta línea son problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Si estamos en un consejo directivo o en un equipo de trabajo, bueno, esta línea que es cóncava o es convexa, y depende de donde la esté mirando, pero es tan legítimo el que diga que es cóncavo al que es convexo. Si ustedes ven esta imagen, ¿alguno de ustedes logra ver en simultáneo los 4 puntos negros que están en la imagen? Se les borran los laterales, ¿verdad? Sin embargo, los 4 puntos existen y están claramente identificados y delineados, pero nuestro cerebro y nuestra vista no necesariamente nos permite captar la totalidad de una imagen. Entonces, cuidado cuando alguien dice, esto mirá que no me lo contaron, lo vi con mis propios ojos. Mi amiga, mi amigo, todos tenemos una determinada percepción. Todos tenemos una percepción. Nadie tiene una visión objetiva, 100% confiable. Tenemos que contrastarlo con lo que los otros vieron, y no alcanza con lo que otros vieron, tiene que haber otro elemento de prueba. Esto desde el punto de vista jurídico es determinante. No alcanza con que alguien diga que vio determinada cosa. Si uno ve en esta imagen, bueno, ¿qué vemos primero, el hombre o la mujer? Yo siempre digo, de acuerdo a lo que vieron, tal vez tengan que consultar a algún psicólogo porque puede haber una cuestión un tanto grave. Pero la imagen nos permite, naturalmente, tener 2 perspectivas. La imagen de la mujer o de una persona que está tocando un saxofón. Si vamos a la siguiente, y uno rápidamente le pregunta cuántos puntos negros tiene la imagen, uno va a ver que los puntos negros, cuando fijo la vista en la imagen, se me borran. Bueno, usted imagínese en un momento que usted está debatiendo una política pública, de que da por sentado que una realidad es la que usted vio. ¿Usted la vio? ¿Realmente? ¿O tenemos que ir a esa negociación con elementos que no sean solamente elementos de prueba testimoniales, sino con otros elementos, con números, con gráficas, con datos, porque es la manera de evitar de que por el calor de una discusión cometamos un error que termina teniendo impactos enormes en el desarrollo de nuestras organizaciones. ¿Estas líneas son rectas o están curvas? Y bueno, dice, no, esto está todo torcido. No, estas líneas son rectas. Esta también es una ilusión óptica. ¿Esto a qué nos lleva? Que tenemos que trabajar las competencias o los hábitos. Las competencias se componen de 3 grandes círculos que se juntan en un punto. Tenemos primero los conocimientos, las habilidades y las actitudes. ¿Qué es el conocimiento? Es saber determinada cosa. Ejemplo, si nosotros en el ámbito cooperativo, en el ámbito de la CEFIC, hacemos un curso para formación de dirigentes, el dirigente tiene que conocer el estatuto. Bárbaro. Lo que vamos a ver es si tuvimos la instancia de conocimiento formal para que el dirigente conociera las normas estatutarias. Bien, hicimos el curso, dimos la oportunidad formal, hicimos una prueba, supo responder, por lo tanto sabemos que esa persona tiene ese conocimiento. Pero con eso no alcanza. Tenemos que ver si ese conocimiento teórico lo aplica en la práctica, es decir, si desarrolló una habilidad, si sabe aplicarlo. El estatuto dice que el consejo directivo es una persona, un voto, pero cuando llega el momento de la discusión, acá se hace lo que yo resuelvo y punto, porque soy el presidente. Bueno,
tuvo el curso, leyó el estatuto, pero a la hora de aplicar el conocimiento a la práctica, todos los que estaban en el consejo resolvieron de dejar sin efecto el estatuto. Pasamos de un órgano colegiado a un órgano presidencialista. Entonces, no alcanza con conocer. Es muy importante aplicar el conocimiento. Y cuando se urgen esos momentos de tensión en nuestras respectivas organizaciones, debemos enmarcar hasta dónde va cada uno. Esto no es solamente para las cooperativas, esto también es para los procesos de negociación cuando tenemos actores de los gobiernos nacionales o de los gobiernos departamentales. El movimiento no es una extensión de nadie, tiene vida propia. Tiene fines que trascienden cuestiones circunstanciales, de cuestiones electorales. Y la posición del movimiento es con la sociedad, con el territorio, con el Estado de Derecho, con la democracia participativa, con la justicia social, pero una justicia social de que depende que la cooperativa tenga herramientas dentro de la política pública que le permitan avanzar en la construcción de esa solidaridad institucionalizada. Y el tercer componente es la actitud. La persona tuvo el curso de capacitación, la persona tuvo la oportunidad de ejercer el poder en órganos colegiados, colectivos, comisiones, sabe que hay cosas que no las tiene que hacer, pero cuando uno se descuida, minga, zaf, la hizo de nuevo, se la mandó de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? La persona tiene la actitud, es decir, tiene la voluntad de hacerlo, quiere hacerlo. El encuentro de estas tres dimensiones hacen el concepto de si uno tiene una competencia o tiene un hábito. Y nosotros en nuestra vida institucional no alcanza con ocupar un cargo para internalizar una forma de vida. Que tengamos compañeros o compañeras en diferentes cargos de representación o que estén en lugares, no significa que la persona comulgue fehacientemente con los valores de la organización. A veces podemos ocupar una posición por el prestigio que la posición me da, pero no porque estoy comprometido con la causa. Entonces vean que cuando hablamos de negociación, no es solamente cómo me paro para llegar a un acuerdo, es cómo desde la posición que construyo a partir de un interés en común, debo realizar y transitar un proceso de construcción colectiva a partir de valores que no son negociables. Pero ese valor no es negociable en la medida que mi comportamiento esté alineado a ese valor. Voy a poner un ejemplo concreto en lo que está pasando hoy en el movimiento. Como ustedes muy bien saben, el movimiento cooperativo ha transitado en los últimos años, dentro del marco de políticas públicas, la construcción de un sistema que es un sistema, el SICOP, Sistema de Intercooperación. ¿Esto qué es lo que está permitiendo? Cooperativas de consumo, le están comprando a cooperativas agrarias, sociedades de fomento rural, cooperativas de trabajo. Ahora en el mes de diciembre estamos habilitando un módulo donde parte de esos productos se van a vender a cooperativistas de vivienda, y hay cooperativas de ahorro y crédito que apalancan financieramente a cooperativas de consumo para que avancen en los procesos de comercialización. Y el INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, genera espacios de recursos y articula medidas y gestiones para que logremos avanzar colectivamente en esa construcción que no es jerárquica. Vean la parte izquierda de la imagen. Uno piensa que todo tiene un orden vertical. Y hoy estamos hablando de una construcción democrática horizontal basada en el concepto de red y de plataforma. Lo que ustedes tienen a la derecha son diferentes módulos que organiza diferentes organizaciones. Puede haber cooperativas de consumo, de ahorro y crédito, agrarias, el INACOP, otros ministerios,
que permiten, de acuerdo al módulo, interactuar una con otra. Esta construcción, que hoy ya tiene una capacidad y una estructura muy importante, no hubiera sido posible si la negociación no hubiera respetado los temas que les indicábamos en las transparencias anteriores. Franqueza, comunicación clara, eliminar las percepciones, definir intereses comunes, no encerrarnos en las posiciones históricas que dividieron y enfrentaron, y tener la posibilidad de aunar con transparencia sobre un fuerte marco ético de valores no negociables, democracia, transparencia, solidaridad, reciprocidad, aporto y recibo en la misma medida. Acá no hay caridad, pero nos está permitiendo juntos avanzar en esa construcción colectiva. Yo me quedo por aquí, Alicia, para abrir cualquier debate, idea, preguntas que los queridos compañeros que están asistiendo a la charla del taller puedan formular. Bien, bien, muchas gracias, Gerardo. Como siempre, en realidad siempre traes ejemplos muy claros, clarísimos los conceptos, y que tratamos de absorber para poder, lo traemos a la vida, al trabajo, porque tú también a la vez que pones ejemplos en relación a la confederación, a la federación, a las cooperativas, pero también a la familia y a los vínculos. Así que bueno, uno capaz que te voy comentando, uno de los, Federico planteaba, ¿no?, que muchas veces la preparación de una negociación, que ahora si quiere le doy la palabra, la preparación de una negociación muchas veces lleva más tiempo que la negociación en sí misma, porque es como proceso. Eso es lo que tú ponías por allí, Federico. No sé si querés ampliar alguna cosa más, y supongo que experiencia también en eso tendrás, en este trabajo de poder negociar diferentes actores. Adelante, estás con el audio. Buenas tardes. No, simplemente me parece que es muy importante, a veces improvisamos cuando vamos a negociar. Hoy Gerardo tiró muchísimos conceptos y creo que también depende con quién vamos a negociar, investigar quién va a ser la persona que va a estar con nosotros. Pero nosotros aprendemos a negociar desde que somos bebés. Negociamos con nuestra madre cuando queremos tomar leche, negociamos continuamente, o sea, no es algo que sea un bien de cada uno, se aprende, se ejercita, y se puede mejorar siempre. Hoy, Gerardo, vos tirabas montones de conceptos, hay algunos conceptos que me parece como muy interesantes trabajar. Una vez me dijo un gerente de una cooperativa, cuando tengas 2 problemas en la cooperativa y no sepas cuál es la mejor decisión, cruzala por todos los valores. La idea que tenga más los valores del cooperativismo dentro es la que va a estar más acertada. Y eso me quedó para cuando tengo a veces 2 decisiones que tomar y no sé cuál es la que le sirve más a la cooperativa. Pero nada, un poco me parece como muy interesante el preparar la reunión, elegir quién va a ir a la reunión, y un poco tú decías, tener datos y poder analizar, sustentar lo que uno va a decir con información real es como muy bueno. Y lo otro es la preparación de la negociación, saber por dónde ir, realmente tener el poder de saber lo que negociar y hasta dónde negociar. Y por el otro lado hay todo un tema que creo que en el cooperativismo se da más, que es las negociaciones ganar y ganar. O sea, tratar de cerrar una negociación que ganen las 2 partes y que realmente puedas volver a negociar en el cooperativismo tiene que estar más reflejado. Nosotros negociamos desde que entramos en una cooperativa, estamos negociando con nuestros pares. Entonces, creo que eso es como muy bueno. Y otra de las cosas que me parecía muy interesante, y no quiero monopolizar, así que simplemente lo tiro, es cuando estamos cerrando una negociación, repasar los acuerdos y anotarlos. No podemos ir a una negociación sin llevar algo para anotar. Hay que repasar con la otra parte lo que llegamos al acuerdo para poder transmitirlo a nuestra organización. Acordamos esto, porque si no a veces quedan en charlas y no se transforman en hechos. La dejo por ahí. Bien, gracias, Federico. Sí, me sumo también a lo que has planteado, además de los conceptos, el de anotar los acuerdos, el de repasar
capaz que le suma a esto también el separar el problema de la persona, ¿no? Que es una de las cosas en las cuales tenemos que empezar. Estefanía, ¿sí? Adelante. Justamente, siguiendo con lo que comentaba Federico, creo que una de las primeras cosas que destacaría y que me pareció muy buena es justamente empezar por usar como base la escuela de Fisher-Urey. Hay muchas escuelas de negociación e indudablemente de todas tenemos herramientas para adoptar y que después nos pueden hacer bastante más prácticas las instancias de negociación, sea del nivel que sea. Pero justamente Fisher-Urey hablan del ganar-ganar desde el primer libro, y en lo que se enfoca justamente es en esto, en tender puentes, en que hay un problema que ambos tienen que resolver. También puede existir la posibilidad de no llegar a un punto en común y que no se obtenga lo que se buscaba por alguna de las partes y la negociación no culmine en lo que se estaba buscando, pero aún así justamente es importante separar el problema de la persona para que el vínculo continúe, que llevándolo a la negociación, al sentido más práctico justamente, de que se hable, bueno, vamos a incorporar X producto al CICOP, no se encuentra por X razón la manera de incorporarlo, pero sí se sigue el vínculo con esta organización, y probablemente en otro momento sí se dan las circunstancias para que se llegue a un acuerdo, pero el vínculo ya se trabajó y se trabajó de manera sana. Y lo otro es como directivos de cooperativas también la responsabilidad que tenemos respecto a la toma de decisiones, que eso quedó bastante claro, que no solo necesitamos datos, sino una información procesada, y justamente no tenerla con una antelación razonable para tomar decisiones que sean mucho más sanas para nuestras organizaciones. Buenísimo, buenísimo, Estefanía, tal cual, tal cual. También sumar un poco, tal vez Rosana quiera tener la palabra. Aquí tú lo que comentabas, Rosana, en el chat, bueno, la importancia de todos los conceptos que hemos venido, que han venido exponiendo y ampliando, y dice, saber que estamos dispuestos a ceder y saber cerrar la reunión, ¿no? Que eso, ¿cómo nos cuesta a veces en la cooperativa, ¿no? Es como... sumado a lo que decía Federico también, bueno, si llegamos a estos acuerdos, darnos cuenta también, bueno, ¿cuándo cerramos? Porque a veces, por un tantito, volvemos para atrás, volvemos a empezar, y bueno, la verdad que puede ser peor el remedio que la enfermedad, en ese caso, si uno no se prepara o no sabe ir llevando ese hilo, tomando en cuenta esos tiempos también. Bien. Empezar por ser puntuales, también, Federico. Eso es otro de los temas. Bueno, creo, Gerardo, que vas disparando, de verdad, creo que lo que nos genera es, bien, todo esto, cómo cada uno lo llevaría a la práctica. Y creo que de verdad es un espectro que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, de aprender, de conversar, de interiorizarnos sobre esta gran herramienta que hoy es tal vez una de las herramientas que nos va a llevar a mejorar nuestra cotidianidad. Ángeles está pidiendo la palabra, adelante. Sí, felicitar por supuesto a Gerardo por la exposición, fue brillante como siempre. Aplaudir a los compañeros de CAF, una intervención exacta, precisa, que es la que se necesita en este tema, ¿no? Yo tengo una mala experiencia con el tema de negociación, no sabía negociar y tuve que ir a negociar al Ministerio de Trabajo y me fue muy mal, muchas veces me fue muy mal, no para las cooperativas, me fue para la persona, ¿no? Porque claro, yo iba a pelear por lo que yo creía, iba a pelear y si me tenía que desangrar ahí me desangraba y bueno, y tuve mis contrincantes muy fuertes también, y entonces fue desgarrador, fue una experiencia malísima personal, no para, por suerte, no para las cooperativas, porque se consiguieron lo que buscábamos.
pero no era así la negociación. La negociación es esta. La negociación es la experiencia y principalmente una cosa que, mirá, traigo del 2012, que siempre lo traigo porque me quedó muy claro, de un encuentro que tuvimos en la Intendencia de Montevideo, no recuerdo qué aniversario de que fue un encuentro cooperativo nacional del cooperativismo, y Gerardo habló de un tema que era, para mí fue fundamental, y es la confianza. Hasta el día de hoy sigo con eso porque para mí es fundamental. La confianza, y la confianza en esto, por ejemplo, saber con quién te vas a sentar a negociar. Porque hay veces que no hay, que después uno con la experiencia de los años, no hay ni necesidad de sentarte a conversar, porque ya sabés cómo termina. Entonces, o cambiamos de interlocutores o nosotros cedemos el lugar para que otros lo hagan, porque vamos con esa predisposición que hablábamos antes, ¿no? De que ya conocemos algo de la persona, vamos predispuestos a que vamos a tener un roce que no va a ser lo conveniente para que acá lo más importante es por qué y por quién vamos a negociar. Que nosotros nos tenemos que separar, somos aparte, y acá vamos representando. Entonces, muchas veces uno aprende y se aprende a golpes, a veces se aprende pasándolas malos momentos, pero realmente, les digo igual que no me arrepiento de nada, pero se aprende así a golpes, y yo felicito enormemente a la gente que sabe negociar, que tiene paciencia y preparación para eso, porque es fundamental. La Alianza Cooperativa Internacional es uno de los puntos que lo está tratando de poner en lo más alto de todo lo que está planificado para estos años, que es la negociación. Así que sí será importante estos temas, y yo creo que no tendría ni siquiera que terminar aquí, con eso te digo todo. Ángeles, gracias, de acuerdo. No tendría que terminar aquí, quedamos todos enganchados, hay comentarios. Walter, adelante. Ahí creo que ya tenés el audio, a ver. Ahí va, perfecto. Sí. Walter. Buenas tardes a todos. Gracias a Gerardo porque es un profesor. La claridad de Gerardo es impresionante. Pero hubo algo que me abrió un paréntesis con un signo de interrogación en rojo enorme, y me parece que merecería otro taller específico de Gerardo, y fue lo siguiente. En uno de los conceptos de Gerardo dice: a veces una organización, pero esto puede ser llevado también, yo que sé, la vida de una persona, sufre no porque no pueda resolver un problema, sino porque, puede ser la organización, desconoce cuál es el problema. Y eso, la verdad que es terrible, ¿no? Sí. Sí, uno puede verlo como fue que... Sí, muy buen ejemplo. Y también me sumo a lo que decías, Walter, ¿no? Esto es como todo, tendríamos que seguir con otro taller, otros conceptos. ¿Quién te dice que quienes estemos interesados podamos seguir afinando estos temas, ¿no? Y podamos ir haciendo como una evaluación, más allá de un taller específico, podamos profundizar para mejorar nuestro accionar. Creo que todo lo que estamos planteados acá, interviniendo de una forma u otra en nuestras cooperativas o en nuestras organizaciones, o coordinamos un proyecto o el rol que tengamos. En cualquier rol que estemos cumpliendo, esta herramienta es fundamental. Así que, Gerardo, de repente, en algún momento te estamos presentando la propuesta de cómo continuar trabajando en algo más sistemático, porque ves que nos encanta y nos engancha, y lo cumpliremos con responsabilidad. También algo que decía Federico, en un momento es cuando no tenés una buena experiencia, pero igualmente quedarte bien en buenos términos con otra persona, o para volver a negociar, o también esto, que a veces no vas ese día y a esa hora, porque bueno, necesitas como estar en tu eje también, me parece, para poder negociar. Si uno va enojado, ya arrancamos mal. Me parece que el comentario de Federico también iba por ahí. Perdón, Alicia.
simplemente una más. También no ir a una negociación es negociar. ¿Ah? Hay que avisar. ¿No? Hay que avisar. Pero estoy de acuerdo. Sí, sí, pero es una señal. Vos estás negociando en el momento de que te citan a una reunión y considerás que no es el momento de coso, te disculpás, no vas, estás negociando. Bien. Bien, bien. Bueno, la verdad, encantada. Me parece que tenemos que ir redondeando porque nos van a seguir ocurriéndonos intervenciones, consultas y bueno, y no vamos a tener todas las preguntas ni todas las respuestas porque lo más importante es que siempre tengamos motivos para intercambiar. Gerardo, muchísimas, muchísimas gracias. Miles de aplausos para vos. Como siempre, escuchás los temas y nos devolvés de esta manera. Muchas gracias y por hoy estamos cerrando por acá. Bueno, gracias a todos, fue un gusto. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Gracias por estar. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego. Chao.